Muy bien, ahora hemos vuelto sobre los conflictos. Ya hablamos de Schmitt y lo dejamos atrás, ahora vamos a hablar de Arendt, Hannah Arendt, la igualdad arendtiana. Para Arendt el conflicto es algo público, no es algo privado, no es algo individual, no es algo particular. Dice, no hay algo así como una naturaleza humana que te haga o egoísta o altruista o conflictivo, no es eso, no. O sea, todo lo que dicen los demás que hay una naturaleza, dice Arendt, no hay naturaleza, el humano se define con el tiempo, es más, el humano es algo construido históricamente. Antes humanos eran los hombres blancos heterosexuales europeos de clase media, ahora los humanos también pueden ser mujeres, pueden ser hombres y mujeres de distintas tonalidades, distintas religiones, también pueden ser transgéneros, pueden ser, o sea, el humano es algo que la idea de humano es lo que se construye. Es más, ya ni siquiera podemos quizás pensar en humanos, sino que hablamos de personas, y personas humanas y personas no humanas, como los chimpancés, etcétera. Es decir, no hay una esencia de humano, eso está diciendo. El humano depende de la época y a quién se lo preguntes. En la antigüedad humano, si le preguntas a un ateniense en el 500 a.C. qué es humano, te va a decir, los humanos son los griegos y nada más. Y los varones griegos de 30 años, esos son los humanos. Hoy le preguntas a alguien en el siglo XXI y la respuesta claramente va a ser mucho más amplia y diversa. Entonces, dice Hannah Arendt que el momento quizás más cúspide o el momento más glorioso de la construcción de la definición del humano fue con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en ningún momento se generó una definición por raza, o encima el concepto de raza se tira, se anula por identidad o por ascendencia, sino que se habla de que el humano tiene que ver con una expresión y una cuestión de desarrollo individual, por ejemplo ser libre, por ejemplo tener el derecho de pensar lo que uno quiere. Es decir, el humano tiene que ver con una cuestión de tipos de acciones que le son posibles e inherentes a su constitución, pero que no depende de una cuestión biológica como tal. Entonces el humano es en realidad un convenio que hemos hecho entre todos y decimos, bueno, esto es entre comillas natural, porque así podemos defenderlo mejor. Es natural que el humano sea libre, pero por más que sabemos que es algo construido, ¿bien? Entonces, como todo es construido, estas construcciones no son individuales, tienen que ser de forma común. Por lo tanto, todo conflicto y problema que tengamos entre humanos va a ser algo público. Es un debate de qué decidimos nosotros que es justo e injusto para los humanos. Son debates que discutimos. ¿Esto es justo o no justo para todos? Entonces, aparece el concepto aquí de igualdad. Dice, para poder discutir yo con alguien si algo es justo o no es justo, tengo que ser reconocido como mi igual. O sea, podemos estar en desacuerdo, pero para poder estar en desacuerdo primero tenés que reconocerme como tu igual. Porque si no me das lugar de igualdad, quiere decir que ni siquiera me dejas opinar o expresar o ejercer una opinión. No, la base inicial de todo conflicto es el hecho de reconocernos, ser un igual para mis iguales. Y esta igualdad funciona únicamente en la pluralidad de individuos. Es decir, yo no soy igual a este individuo, por ejemplo, este chico a este otro chico, sino que soy igual a otros, soy igual a todos los otros humanos que reconocemos. Es decir, hay una demanda ética, moral, que dice, soy igual con aquellos que yo acepto convivir. Convivir no quiere decir que vivimos todos bajo la misma casa, sino convivir en el hecho de que acepto que existan y que estén acá alrededor mío. Yo sé que les parece una tontería, es sumamente sencillo, pero se sorprenderán en pleno siglo XXI que hay gente que no acepta convivir con seres humanos. Vean los alzamientos raciales y las discriminaciones que hay en Estados Unidos en este momento. Vean las demandas y los rechazos que hay hacia ciertos pueblos originarios. O sea, el hecho de aceptar al otro es aceptar que exista con toda su diversidad y pluralidad. Vean todos los problemas que hay con los movimientos LGBTQ, que hay gente que los rechaza y los odia, pero con una cuestión que voy a decir, ¿de dónde sale ese odio? Y bueno, ese odio sale del hecho de que no los acepta como iguales y por lo tanto no considera que ellos son humanos.
¡Wow! ¿En qué momento pasamos de eso? Y sí, si vos no reconoces a alguien como igual, decís que no es humano. Tus no iguales son los que decís no entran en mi categoría de humano. Y de ahí que dice que Hannah Arendt, que la igualdad es algo público. La igualdad es cuando yo y el otro nos encontramos, nos establecemos un espacio común donde podemos convivir, podemos definir fines comunes, podemos actuar de forma coordinada, podemos forjar identidades. Forjar identidades, por ejemplo, somos todos vecinos. Actuar de forma coordinada, y bueno, ahora estamos todos en cuarentena. Definir fines comunes y todo hay que pagar los impuestos. Es eso. O sea, cosas tan sencillas como esa es establecer el espacio común. Entonces dice Hannah Arendt que el conflicto es cuando yo me encuentro algo que es distinto a mí, cuando considero algo que es diferente y no me siento que sea igual. El conflicto es el resultado de este rechazo hacia lo otro. Entonces yo digo, si yo soy humano, lo diferente a mí no es humano, es una cosa. Es decir, cuando yo cosifico, las feminazis, cuando vos decís eso, estás cosificando un ser humano, lo estás bajando a una categoría, a un objeto para poder despreciarlo y anularlo. Ese es el conflicto y eso causa violencia y agresión, porque cuando yo cosifico, cuando creo algo en una cosa, lo estoy manipulando, lo estoy transformando en algo que no es, me olvido de sus sentimientos, de sus necesidades, de sus deseos, de sus cuestiones que son iguales a mí y lo totalmente anulo. Y ese acto de anulación es algo privado. El conflicto sucede cuando yo me olvido de que el otro es un otro y lo convierto en una cosa. Cuando anulo a la otredad, a la diferencia. Cuando yo trato de manipular eso otro y eso otro obviamente no se deja porque no es una cosa. ¿Bien? Entonces, esta cuestión de luchar contra lo otro, que no es un otro sino una cosa, genera una situación de privación, de deshumanización. Arendt no pensaba en los movimientos LGBTQ cuando escribe porque no tenían la fuerza que tienen ahora, ¿no? Ella estaba pensando directamente lo que había experimentado en su juventud, que era la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso del holocausto hacia los pueblos judíos, romaní, hasta los homosexuales, ¿bien? Ella hablaba de cómo estas personas fueron cosificadas, no eran humanos, eran números que representaban un valor nulo que debía ser eliminado en cámara de gas, en matanzas, etc. Entonces, la deshumanización te permite llevar al maltrato. ¿Por qué le puedo pegar a una mujer? Porque no pienso en un humano, pienso en un objeto. ¿Por qué le puedo pegar a un niño? Porque no pienso en un humano, pienso en un objeto. ¿Por qué le puedo pegar a una persona de ascendencia africana? Porque no pienso en un humano, pienso en un objeto. El conflicto es esta postura que yo tengo cuando no reconozco la pluralidad, la diversidad del otro, cuando no tengo un otro. Entonces el conflicto es algo técnico, porque yo estoy privatizando y estableciendo mecanismos burocráticos o tecnológicos para anularte. Burocrático, no te doy DNI, no te doy trabajo, no te doy identidad, no te reconozco. Por ejemplo, vos no te identificás con los géneros, masculino y femenino, y digo, lo siento, no podés entrar en ninguna categoría, entonces no tenés identidad. Eso es una cuestión burocrática, es una forma de cosificarte, de anularte, de deshumanizarte. O tecnológicamente, no podés acceder a ciertas tecnologías o no podés ser entendido de una manera. Por ejemplo, no permito que vos hables, no permito que vos te comuniques, no permito que vos te presentes. Entonces, el conflicto es técnico porque se apoya en acciones técnicas, en procedimientos de anulamiento, y es sumamente terrible eso, dice Hannah Arendt. Entonces, siempre va a haber conflictos entre individuos, pero no es necesario que ese conflicto sea un proceso de deshumanización y violencia. El conflicto tiene que ser una discusión sobre cómo podemos aumentar la justicia del humano. El conflicto no tiene que ser una violencia de deshumanización. El conflicto tiene que venir de un foro público, de uno igual al otro. Pero cuando yo no entiendo al otro como un igual, lo deshumanizo, lo cosifico, lo elimino, y eso es terrible.